Bien, pues estamos contentos con nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Reynoso. Él es psicoanalista, miembro de la ANEL, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la AMP. Él es EXAE del 2018 al 21. Y bueno, es un colega que apreciamos mucho y que tenemos ahora la oportunidad de tener aquí con nosotros para hacerle la entrevista. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Saludos a todos los colegas que están en fase de preparación de nuestras jornadas de la escuela y muy buen día, Aldo. Bueno, pues y la entrevista la hemos titulado, Alejandro, Los no del padre y su relación con el psicoanálisis. Y tiene, como bien sabes, el contexto vigente. Estamos justo en la mitad del camino entre el reciente Congreso Mundial de Psicoanálisis en abril, eh, titulado No hay relación sexual. Y también tenemos a finales de octubre nuestras jornadas del ANEL, las jornadas anuales tituladas La metáfora paterna. Así que en ese contexto que nos toca, proponemos este título de Los no del padre y su relación con el psicoanálisis, haciendo alusión directamente a la acepción del nombre del padre, que en francés hace homofonía con el no del padre, non du père y el nom de père. Queríamos más bien tomar esta acepción, la del no del padre, en plural, los no del padre, y ligarlo tal cual con el psicoanálisis, poniendo en el polo extremo y distinguiéndolo con lo que también llamamos los no hay lacanianos. Y esta serie que hemos podido entre todos ir localizando en la enseñanza de Lacan, y que pusimos en serie, ¿no? No hay relación sexual, no hay otro del otro, no hay metalenguaje, no hay ley en lo real, no hay la mujer, no hay el analista, en fin, nos parecía un sedimento de la enseñanza interesante para extraerlo, si bien distinguiendo cada uno de sus momentos y sus pronunciaciones en Lacan, pero sí poderlos poner como en serie, en un punto, este, en un polo extremo que nos sirva también como de horizonte y con este panorama, pues, abrir una entrevista contigo, una conversación para que nos puedas compartir tus reflexiones. Muy bien. Gracias, Aldo, por esta recapitulación del trabajo sobre los no hay y el trabajo también sobre, podríamos decir, el lugar que tiene el, el nombre y los no hay lacanianos. ¿No? Eh, yo voy a hacer reflexiones un poco dispersas. eh, no se me viene un no con un punto, desde un primer punto a un décimo punto, un decálogo de los no, pero sí quisiera partir diciendo cuándo podríamos decir que hay un sí del padre. Y tenemos en Freud una cosa muy clara y es que el sí que va en la línea del deseo, ¿no?
Esto es el padre que hace un guiño, es el padre, vamos a decirlo así, no todo no, desde el punto de vista de la ley. El todo no es el padre psicotizante, ¿no? Es el padre de una ley insensata. En cambio, el sí es un guiño a la excepción de la ley y es un guiño también a, por ahí se puede gozar y se puede desear. ¿Mm? Eh, por eso la excepción también funda la ley, ¿no? En algún sentido. Es una ley que está agujereada por un punto de excepción. Entonces, ¿por qué partir por el sí? Porque el sí del padre freudiano, de algún modo, es un lugar donde el sujeto puede habitar de otro modo su relación, vamos a llamarlo así en términos paulinos, en términos de San Pablo, como diría Lacan, donde si la ley funda el pecado, cabe la pregunta, bueno, ahí qué se puede alojar del sujeto que goza. Un buen padre sabe cerrar un ojo, dice Freud. Por qué me parece que esto es orientador para esta reflexión? Porque es una dimensión del hay del uno, hay del goce, hay del santón, el hay de aquello que se arma, ¿no? Y que permite, por ejemplo, un hay del goce de la vida, ¿no? Cuando se toca ese punto, ¿no? Hay. Eh, entonces, en la reflexión del no tradicional del padre está siempre la transgresión como lectura. Está el no y el decir no a ese no, un no, no. ¿No? Recordemos en la introducción de la ley paterna, Freud la sitúa en la etapa anal, ese es el no de la ley, ¿no? Y el niño o la niña intenta transgredir inmediatamente, ¿no? Si es no, ahí hay algo, ¿no? Clásicamente no meta los dedos en el enchufe, ¿no? ¿Eh? Y el niño se da cuenta de que ahí hay algo, entonces va a meter los dedos en el enchufe. No, es un no al no. Y en el fondo, detrás de ese no, hay un sí a algo. Entonces, vuelvo a este punto. Apuntar a los no del padre también significa tratar de entrever qué hay del sí, ¿no? Eh, que es de alguna manera también servirse de ese padre anticipadamente, ¿no? Uno hace una lectura retroactiva de Lacan con Freud. Entonces tenemos un sí del padre que es una habilitación que está articulada a la ley freudianamente, en consecuencia, que ese no funda, para decirlo con Lacan, un goce. En Freud es lo limita, le pone borde, ¿no? La castración, en fin, lo que sucesivamente aparece, ¿no? Que el efecto de esa ley, del empuje de la civilización con esa ley, con esos ideales, es no se puede gozar totalmente con la pulsión. Podríamos decir, es el efecto en la civilización respecto de acotar el goce. En cambio, en Lacan, tiene un reverso, ¿no? Esa ley lleva de suyo un goce. Otra reflexión que me sugirió el- la invitación es un no de qué padre.
Los no del padre es un no de que del padre imaginario, es un no en torno a la privación, en torno a la completud imaginaria, es un no en lo simbólico, es un no del padre en lo real. ¿Podremos pensar eso? ¿Qué sería un no del padre en lo real? Lo dejo abierto como pregunta. Son ¿Mm? labores en curso. Pero quiero plantear también que podemos hacer una articulación allí en torno a los tres registros, donde habitualmente nos hemos movido en los primeros dos. Esto es, podríamos decir, en torno al seminario 5 con el triángulo preedípico y el triángulo edípico, que en otras palabras es una lectura del Freud cuando la ley es externa o cuando la ley está inscrita en el corazón del ser humano. Es para Freud la introyección, ¿no? De la ley y la identificación con la culpa, donde aparece la culpa. En consecuencia, es, podríamos decir, si nos vamos un poco más hacia el no del padre en lo real, que es el punto en cuestión, ¿no? Pensando en la causa real, pensando en lo real indecible, en lo real imposible, eh, vemos que allí ese efecto del no del padre en lo real eh, conecta directamente con las formas de la experiencia de goce. Dejo eso un poco entre paréntesis por el momento porque quisiera avanzar a otro punto que me parece relevante y es en la introducción que hiciste, lo mencionaba, cuál es el lugar que tiene el nombre, la nominación, en su versión más de la última enseñanza, ¿no? De alguna manera, la nominación es un recorte, en especial la nominación simbólica, la nominación imaginaria, ¿no? Es un recorte en los registros de la experiencia. Y esa dimensión del nombre nos hace pensar en cuáles son las formas en que ese aspecto, ¿no? Dual de le nom, el nombre, eh, tiene alcances en las nominaciones, en las formas de nombre, ¿no? El nombre de goce, por ejemplo, hacia el final del análisis, el nombre del sentón, nombrar lo innombrable utilizando una paradoja del bien decir, es eso, ¿ah? Bien dice algo que no es ni el bienestar, tampoco es lo real, innombrable, opaco. Eso es un borde con la opacidad. Ese es, podríamos decir, es una vertiente del lenom en su vertiente nominación, en su vertiente de decir algo acerca de aquello que es nombrable, por ejemplo, hacia el final de un análisis, que es una pregunta que podríamos empujar hacia el seminario de fin de análisis, que tendrá su versión en Ciudad de México en la jornada, donde tendremos a Gil Carot y Marcela Almanza hablando sobre el final de análisis, en un contexto donde las jornadas son sobre la metáfora paterna, ¿ah? Lo que queda, lo que resta del padre hacia el final, y en consecuencia, de qué modo servirse de él al final. ¿Mm? Una de las vertientes que también pensé en este no decálogo que decía al inicio, es qué hace el analista con el no del padre.
no solamente la versión clínica o la perspectiva epistémica, sino que bajo transferencia. Eh, ¿Qué es ese no? Se me vino a la mente un par de cosas. La primera es cuando decimos, siguiendo a Jacqueline Miller, no avalar una entrada. Me refiero a las preliminares, ¿no? Es decir, la verdad es que no se avala estas preliminares. Mm. Algo que yo creo que puede resultar a veces difícil. Se supone que alguien viene por algo, ¿no? Hay una demanda de algo, hay que esclarecerla, pero a veces no se esclarece y tenemos a un sujeto que viene a otra cosa. Me parece un punto crucial. No es un nombre del padre, un no del padre en términos de admisión, de selección de personal. No es esa la. Porque si no estamos en una especie de dedo neroniano, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no. No, no es eso. Es qué es lo que no se avala ahí con ese no. Mi impresión es que no es algo del orden de este podría ser un mal analizante, no lo dejamos entrar, ¿no? No es eso. No están las condiciones para que aparezca un trabajo analítico. No están las condiciones mínimas. A veces uno de esos no puede producir una eventual apertura del inconsciente. ¿Mm? Mm. Tenemos el caso del testimonio publicado por lo demás, ¿no? Sergio de Matos, colega de la EBP, uno de los AE anterior a Undina Machado, que va a una entrevista y dice algo sobre su experiencia con la madre, y la respuesta de él, en este caso de Miller, le dice, no hay nada para usted en el psicoanálisis, y lo despacha así rápidamente, ¿no? Lo cual produjo una serie de efectos posteriores, pero el punto preciso ahí es por qué ese no, la entrada tan preliminar de lo preliminar, ¿no? ¿Qué hace un analista con el no del padre en cualquiera de sus versiones que hemos comentado recién, ¿no? Mm. ¿Qué hace un analista? Porque para que haya análisis se requiere dos, como se ha insistido en el último tiempo desde varios de nuestros colegas de la Asociación Mundial. Cuando hemos visto, hemos leído, escuchado en algunos testimonios de Pase la posición del analista en las últimas sesiones o en la última sesión, podríamos decir que allí también hay un no del analista al automatón de continuar, el analista que se queda sentado en el escritorio, que no da la cita para la próxima sesión. Ahí hay un no. ¿Qué tipo de no es ese? Suspenso. Labores en curso para nuestro seminario de fin de análisis también en relación a este punto. ¿Por qué no decir, "No, entonces nos vemos nuevamente la próxima semana, el día martes, ta, ta, ta"? No, hay un no a eso. Suspensión. Ah, ¿no? Y las consecuencias entre una y otra, ¿no? O sea, porque si alimenta el automatón, como dices, o hace este tipo de intervención, las consecuencias pueden ser distintas o no.
sí, sí, interesante, sí. Y la última cosa que quisiera tener estas pinceladas dispares, ¿no? Heterogéneas o no sistemáticas, como las queramos llamar, ¿no? Es que con la invitación me vino a la mente el capítulo tercero de Causa y Consentimiento, llamado El sí y el no. Ok. Uno pudiera pensar, ya, pero aquí el sí y el no no son del padre, son del sí y el no general, ¿no? Hagamos algún link con esto, ¿no? Dice Miller en la página 42, no es decir sí, no es decir no, es decir que sí, decir que no. Esa es la diferencia. Y apunta precisamente a la clase de los nombres del Padre, la única clase del seminario de los nombres del Padre. Es en ese contexto que está hablando. Y apunta a la responsabilidad del decir en términos de la función significante, respecto de la función significante y de la responsabilidad. Dice, ella implica en esencia el decir que sí o el decir que no, el consentimiento o el rechazo. Sin duda, el decir que sí, el decir que no, hay más que la mera presencia o ausencia. Está decir que sí, pues decir que sí determina la existencia del sujeto. No es no, no sigamos. Estoy pensando en la referencia que hice del testimonio de Sergio de Matos. Mm, Entonces, este decir, y ahí conecta directamente, dice, el discurso apofántico, que en los términos de Aristóteles es el discurso que hace ver aquello sobre lo cual se discurre. Es el que dice hay o no hay. El analista, en ese sentido, diciendo que sí, diciendo que no, valida el proceso añadiendo un componente que solo puede provenir del gran otro. Y le llama a todo esto la convalidación. Es una ratificación, una inscripción. Obviamente se trata de que no haya demasiadas convalidaciones, ¿no? Ahí lo llama, si no va a padecer de convaliditis el analista. El analista que esté, sí, no, no, no es eso, ¿no? Pero de todos modos, este decir que sí, decir que no, apuntan a esto que él llama convalidación que está presente en esta clase. ¿Qué es lo que el analista convalida o no? ¿No? Porque ahí se concreta una autorización, dice Miller. Es la relación que el sujeto tiene con la demanda y la relación que tiene con un no querer saber o querer saber. Por lo tanto, lo que se convalida, dice Miller en la página 47, da una respuesta alusiva, más bien alusiva cuando habla del deseo decidido que se requiere para entrar en el análisis. Es un no a la represión, una negación de la Verneinung. Y ya estimar eso es del orden de la interpretación. Fíjense, es un no a la represión, es un no a no querer saber. Por lo tanto, es un sí a querer saber. Se convalida. No es esta la posición del padre freudiano, sino que tiene que ver con el acto, que es un seminario que nos convoca. ¿No? Entonces, la relación entre no, sí, decir que no en el acto, apunta directamente a esta dimensión de hacer existir al sujeto. No es en el padre, podríamos decir, de la horda o en el padre amo que yo te hago existir, yo te creo en términos de creación, sino que es el otro que está allí, que inscribe, ratifica, archiva, hace presencia. Aunque dice Miller aquí, no es solo presencia-ausencia, es la afirmación.
da validez, da valor. Y en otro seminario él va a hablar de avalar, ¿no? El aval. ¿No? Vale. Yo propondría eso por ahora, así como lanzo esto, Aldo, las piezas sueltas, sin complemento, para no cerrarlas en la conversación. Estos puntos que acabas de desplegar, Alejandro, me parecen cada uno de ellos muy interesantes como para tomarlos por separado, como este sí o este no lo pone Miller y tú lo citas primero en un movimiento, ¿no? Como de interpretación, de acto y con una responsabilidad y una función de circunscripción, ¿no? Como de inscribir algo y que apuntaría a una cosa súper importante que es esto del levantar o no levantar la represión, ¿no? Decirle no a la represión para darle un sí al deseo de saber. Creo que ahí empiezas o estaríamos tocando lo que vienes diciendo de qué hace el analista en relación con esas posiciones que yo creo en- que el sujeto puede traer con un no del padre, qué tan consolidado o no está como para tomar a un sujeto en el análisis. Si están las condiciones mínimas, ¿no? Decías en el punto 4, avalar una entrada o no avalar una entrada. Ese es bien importante e incluso tiene la implicación clínica, casi, ¿no? De, si, por ejemplo, si se tratara de una posible psicosis, ¿qué tanto sería prudente decir sí al levantamiento de una represión? O no, o qué tal si está demandando otra cosa, en fin, pero ya en una cuestión táctica, estratégica en la dirección de la cura. Sin embargo, creo que sí, lo digo así con lo que dices de condiciones mínimas, también para ver el sujeto mismo, qué tanto está el sujeto de nuestra época, ¿no? Viene armado en relación a un hombre, a un no del padre, a un nombre del padre o no, ¿no? Y eso te lo regresaría así con esa pregunta, ¿no? De los no del padre o los nombres del padre en nuestra época, que nosotros lo llamamos del declive de los nombres del padre o de la forclusión generalizada, y entonces sujetos que vienen o no armados en relación a uno o varios nombres del padre. Y entonces, este tipo de reflexión que haces de qué hace el analista y qué hace el analista al final del análisis y al inicio, decías, ¿no? En los análisis actuales con el sujeto contemporáneo que está, digamos, bajo una época donde suponemos el declive de los nombres del padre, para decirlo en términos del seminario 5 que también citabas en la segunda reflexión, de un no de qué padre, tal cual, un- una deficiencia o una insuficiencia en el segundo tiempo de Edipo. ¿Qué piensas del sujeto que viene con una especie de ausencia de interdicción del goce entre la madre y el hijo, ¿no? Una falla del segundo y tercer tiempo del Edipo, si lo pensamos en el seminario 5. Por una parte tenemos una dificultad con la interdicción, efectivamente. La interdicción ha sido
epocalmente, políticamente incorrecta, una especie de no del padre, no al no del padre clásico. Y entonces la pregunta es si ese sí ha habilitado el deseo o no, porque en realidad se suponía que habilitaba el deseo, sin embargo ha habilitado el goce y ha habido una caída del deseo, ¿no? En términos, o sea, concretamente en el deseo de saber, también en el deseo de analizarse y también en el deseo sexual. Eso hay una caída que los sexólogos muestran así, pero dramática. Em, y entonces no significa esto que hay que restituir al padre la interdicción para habilitar, es, es otra condición subjetiva, em, que es, desde el punto de vista del lenguaje cotidiano, sujeto sin límites, ¿no? Eh, y intervenciones parentales eh, sin acto, ¿m? Acciones sin acto. ¿M? Eso lo vemos en el trabajo con niños y con adolescentes, padres que le piden o suplican a los hijos que apaguen la luz, que dejen el teléfono, como caídos, ¿no? No del retorno del padre feroz, caídos en términos de tomar una posición. ¿M? Ahora, en el caso del análisis, que es creo la segunda parte de lo que tú me subrayabas, em, no se trata de que el analista ocupe el lugar del padre de la interdicción. Es más bien de ubicar la posición del sujeto respecto de este goce sin interdicción. O sea, la cuestión interpretativa, la convalidación, para tomar las palabras de Miret, es habilitar, es decir, a ver, usted quiere todo esto, ¿no? Irrenunciablemente. ¿Qué puede decir sobre eso? ¿En qué le puedo ayudar? Porque a veces incluso la demanda, la petición es ayúdeme con el todo, ¿no? Eso. ¿Ah? Ayúdeme con el todo. En realidad, si pido algo, es que me ayude con el todo. Si agregamos la dimensión capitalista, es para eso le estoy pagando, ¿no? ¿Ah? Para que me ayude con eso. Em, yo ahí no quiero pensar. Yo no pienso, tomando fragmento del seminario 15, ¿no? Rechazo del inconsciente. Creo que Eso, exactamente. Porque no es en tu primera reflexión que hablabas de que no se trata del todo no, que ese sería un psicotizante o incluso un comparable en términos freudianos con la imposición la privación de la vida misma, ¿no? De la posibilidad de vivir con el padre primordial. Es mm, un estado de sobrevivencia donde no hay lugar para un sí, ¿no? Y después retomando lo que decías de San Pablo, ya las leyes que permiten al pecador, ¿no? Como dice San Pablo, que la ley permite ahora sí los pecadores exacerbados, ¿no? Por la línea de la transgresión, pero al menos ya hay un no simbólico que permite la transgresión, allá con Sao Paulo, con Moisés. Y en la época actual tenemos este que acabas de decir, ¿no? El padre suplicante ya debilitado, que le suplica al otro y que el otro vuelve a empujar al todo, 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 eso, ese goce continuo sin interrupción mm, y que mm, pone, ahora sí lo ligo con el último que estabas diciendo, que sí pone en entredicho al acto del analista con ese tipo de demandas, ya sea para decir no hay condiciones suficientes, no hay condiciones mínimas, mm, o el desafío es qué tipo de acción, de interpretación corresponde, ¿no? En-
sin tener que ir a sustituir y rescatar al padre de la interdicción, pero ¿qué margen de maniobra tiene ahí el analista de nuestra época, ¿no? Era un poco esa era la pregunta que te regresaba con tus reflexiones. Mm. Creo que es una pregunta amplia que ciertamente amplifica lo que yo mencionaba sobre la posición del analista en términos de la entrada, de la salida, porque supone considerar la subjetividad epocal en relación a precisamente al padre, ¿no? El padre que se evapora, no desaparece del todo, como hemos conversado en la última mañana de escuela, y del cual uno se puede servir. O sea, de hecho, en algunos casos es, es el, es el uso del semblante, en algunos casos, ¿no? Eh, Necesario, conveniente, un otro que a veces es conveniente, caso a caso, por supuesto, para poder evocar una posición respecto de aquello que observamos fuertemente en sujetos que, como dirían en la jerga común, se pasan de la raya en todo, en relación al exceso, o la clínica contemporánea del exceso. No es alguien que viene a bordear en términos de la ley, eh, sino que de poder, de alguna manera, devolver eh, y ubicar allí si hay algún síntoma. ¿M? Porque un síntoma es voy a tomar las palabras de Millet para tomar este punto que me parece crucial. Hay síntoma cuando el sujeto no da su asentimiento al propio goce. Y me parece como que apunta directamente, y a lo largo del análisis él estará en búsqueda del goce que habita en ese síntoma. O sea, sí, por eso el punto de que aparezca algo sintomático es crucial, porque el síntoma es en el fondo, hay síntoma cuando el sujeto no da, dice no en algo de ese goce. Me quedaría con esa respuesta, no mía, sino que de Miller en la página 49 de Causa y Consentimiento. Claro, o sea, como localizar el síntoma, podríamos decir, ¿no? O tomando tu reflexión intermedia puede ser hacer algo de la nominación del goce, o sea, nombrar algo del goce. Como decías, usted lo quiere todo, usted quiere todo eso, o sea, intervenciones más de ese tipo que puedan ir localizando un síntoma en la definición esta de Miller. Por eso ese punto es lo más preliminar de lo preliminar, porque sin eso no hay tratamiento posible. Bien. Bueno, pues Alejandro, pues muchas gracias, este, por todas estas aportaciones. Las vamos a compartir en las redes, en ANEL. Esperamos, que sirvan, que ayuden, que aporten para nuestras próximas jornadas en la ANEL. Y y eso. Un abrazo, te agradecemos mucho. Muy bien, muchas gracias Aldo por la invitación, por las preguntas y por el trabajo que hemos hecho en esta conversación.